Dios le bendiga. Tenemos aquí con ustedes su siervo Rafael Marrero, siervo de Dios y del Señor Jesús. Y continuamos en estos momentos con los devocionales estudios acerca de los eventos que se dieron en los días antes de el Señor ser crucificado, cuando entró a Jerusalén y estuvo allí en Jerusalén durante esos 5 a 6 días antes de ir a la cruz del Calvario y morir por nosotros allí en la cruz del Calvario. Les recuerdo que estamos sirviendo al Señor en la iglesia First Baptist Church en Birmingham, Ohio, que pastorea el Dr. Marvin Osborne, allá en la Ruta 60 entre el pueblo de Peremilion y el pueblo de Weymouth. Allí servimos al Señor. Es una iglesia de habla inglesa. Si usted no tiene iglesia local que asiste y entiende el inglés, le invito a que nos visite y que esté con nosotros. Nuestros servicios de adoración comienzan a las 11 de la mañana. Los domingos allí tenemos servicios de adoración y predicación. También vamos a tener servicios de escuela bíblica desde abril 7 en adelante. Los servicios serán a las 10 de la mañana. Y continuamos con los eventos antes de o durante los días del Señor Jesús, antes de ir a la cruz del Calvario. Ya vimos lo que conocemos como el domingo de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y dos sucesos o dos temas que nos llamaron la atención, como Jesús entró sentado en un asna o un pollino para cumplir así con la profecía y para dejar establecido que su reinado, su forma de ser, iba a ser de humildad y mansedumbre, así como el asno o pollino es representante de humildad y de mansedumbre. Y lo segundo, cómo fue que el pueblo de Israel lo recibió como si fuera un rey que viniera a libertarlos del poder del Imperio Romano. Sin embargo, Jesús vino a establecer un reinado sobre los corazones de todos aquellos que creyeran en Él como Señor y Salvador, para libertarlos del poder del pecado que había y que hay todavía en este mundo. Ahora vamos al lunes, y el lunes, el día después, hay también dos sucesos que nos llaman la atención. Uno de los sucesos lo conocemos como la higuera sin frutos, y el otro suceso que también conocemos es cuando Jesús purifica al templo. Vamos al primero de los sucesos, la higuera sin frutos. Debo decirle que solamente Mateo y Marcos nos presentan este evento. Y leemos en el libro de Mateo, capítulo 21, versículos 18 al 22. Por la mañana, al otro día del domingo, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Déjeme explicarle. Cuando empiezan a salir las hojas en la higuera, se esperaba que ya tuviera algo de frutos, no completamente su cosecha de frutos, pero algo de frutos. Por eso vemos entonces lo que el Señor Jesús, ¿verdad?, habla acerca de la higuera. Y luego, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto a la higuera. Y luego la higuera se secó. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudarais, ¿verdad?, que si tuvierais fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que así este monte dijeres: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieras en oración, creyendo, lo recibiréis. Y muchas veces interpretamos quizás de una manera demasiado exagerada esta frase: y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Claro, cuando leemos a través de la palabra de Dios, entendemos que cuando pedimos conforme a lo que es la voluntad de Dios, y cuando pedimos conforme a lo que el liderato del Espíritu Santo en nuestros corazones pone para hablar con Dios y pedir a Dios, entonces Dios va a escuchar y va a conceder esa petición en su momento dado, cuando Dios considere entonces que es mejor para nosotros. Seguimos el segundo evento después de la higuera que fue seca, ¿verdad?, por el Señor Jesús por no tener frutos en ese momento dado. Es el templo, cómo Jesús entra en el templo y purifica el templo. Y esto es un evento que los 4 evangelios no los mencionan: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Leemos en el versículo del capítulo 21 de Mateo de nuevo, y los versículos del 10 al 13. Toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada a medida que Jesús entraba. ¿Quién es este?, preguntaba.
Y las multitudes contestaban: es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Usted ve, o era rey o era profeta, pero no lo esperaban, no lo recibieron como al Hijo de Dios, como dice el apóstol Juan. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que creyeron, los que le recibieron, Él les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces las multitudes contestaban: es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Jesús entró en el templo, nos dice ahora, y comenzó a echar todos los que compraban y vendían animales para el sacrificio. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: las Escrituras declaran, mi templo será llamado casa de oración, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. ¿Por qué? Había dos tipos aquí de personas: los que cambiaban la moneda y los que vendían los animales. Cuando venían a Jerusalén, muchos de los judíos venían de diferentes partes de Israel y no podían traer los animales que tenían que traer para el sacrificio que iban a presentar. Así que vendían allá donde estaban, traían la moneda, y en Jerusalén había un cambio en moneda para entonces poder comprar los animales en Jerusalén. Había dos problemas: los cambistas estaban cobrando usura, o sea, estaban dando menos en el cambio de las monedas de lo que deberían haber dado, y los que vendían los animales estaban vendiendo animales que no eran sin tacha, que no eran perfectos como requería la ley para los sacrificios. Por eso el Señor dice, y luego leo de nuevo, versículo 13, las Escrituras declaran, mi templo será llamado casa de oración, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Y fíjese cómo de nuevo el Señor nos lleva a la palabra antes ya dicha acerca de lo que iba a suceder. Las Escrituras declaran. ¿De qué estaba hablando el Señor Jesús? Vayamos a Isaías 56:7 y Jeremías 7:11. El Señor Jesús está haciendo referencia a estos dos pasajes de los profetas en el Antiguo Testamento. Isaías 56:7 dice: y yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Jeremías 7, versículo 11. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual he invocado mi nombre. He aquí también yo lo veo, dice Jehová. Cueva de ladrones habían convertido el templo en los tiempos también de Jeremías. Y el Señor Jesús, en su furor, viendo cómo habían convertido la casa de Dios, el templo, en cueva de ladrones, en cueva de mercaderes, entonces comienza a limpiar el templo, a limpiar la casa de Dios de lo que eran aquellas conductas que se estaban mostrando por estos mercaderes. Decimos que Jesús mostró ahí su celo sobre la casa de Dios. Mostró su celo sobre la casa de Dios. Y esto quizás nos lleve a meditar sobre los tiempos de hoy. Cómo hoy en día se han convertido los templos de Dios también en cueva de ladrones, en casa de mercaderes, en vez de ser casa de oración. Cómo vemos hoy en día que en los templos se levantan hombres alegadamente de Dios para predicar la palabra de Dios, pero lo que hablan es acerca de mercaderías y hablan para hacer ellos su propio bien y no el bien de la casa de Dios o de los hombres y mujeres de Dios que asisten a esa casa de Dios. Hoy en día vemos como muchos que se levantan en los templos, que se levantan a enseñar y a predicar la palabra de Dios, han convertido la casa de Dios en cueva de ladrones y han hecho del ministerio de predicar la palabra de Dios un ministerio para beneficios de ellos, para enriquecerse ellos personalmente. Y no hay que mencionar nombres, todos sabemos, podemos hablar de ellos, pero usted los puede juzgar, usted los puede como decimos, usted los puede
identificar cuáles son todos aquellos que han convertido la casa de Dios en cueva de ladrones. La casa de Dios es casa de oración, donde se viene a adorar a Dios, donde se viene a escuchar la palabra de Dios, donde se viene a estar en armonía, en coinonía con los demás hermanos y hermanas, celebrando que todos somos hijos de Dios y esperando que el Señor Jesús venga a buscar a su iglesia. Padre, gracias por tu palabra, bendice la misma. En tus manos la dejamos para que tu Espíritu Santo dé fruto, fruto para salvación, fruto para vida eterna, fruto para consagración y reconciliación, especialmente en aquellos que no tienen a Cristo como Señor y Salvador, que tu Espíritu los convenza de juicio, de justicia y de pecado y los traiga a los pies de Cristo y los reconozcan como Señor y Salvador. Padre, gracias, en nombre de Jesús que oramos. Amén.